Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice así la palabra: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, a quien que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Bueno, vemos acá, comenzamos el capítulo 4. Y como vamos a tocar el tema de hoy, es la inmoralidad sexual. En este caso en Tesalónica, si sabemos por historia, estaba el templo de Afrodita. Y en el templo de Afrodita, que era diosa de la sensualidad, diosa del amor, diosa del sexo, se practicaba con las sacerdotisas de Afrodita que estaban ahí en el templo consagradas para ella, se practicaba justamente la prostitución. Y muchos que iban ahí, justamente los hombres, lo ponían en práctica y era como, practicar una adoración en ese culto hacia Afrodita. Entonces estaba bien visto, esto estaba instalado en la sociedad griega y era una forma de vida prácticamente vivir en esto de la inmoralidad sexual. No estaba mal visto, ¿por qué? Porque ellos justamente adoraban y tenían esa forma de pensamiento. Y esto estaba en todas las culturas implementado, tanto en la cultura egipcia, en la cultura también romana más tarde, que copiaron mucho de los griegos, también en la cultura babilónica y en las distintas culturas del Medio Oriente tenían la diosa Ishtar, también estaba también la hindú, la diosa Ishtar, y estaba la otra diosa, la que eran tres hermanas, Astoret, Acera también. Y vemos que justamente esto era moneda corriente en ese tiempo. Y bueno, comenzamos en el capítulo 4, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Y acá indirectamente, ya en la introducción, le estaba pidiendo que se aparten de esa inmoralidad sexual. Hay una forma de conducirnos, y en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que creemos en Jesucristo y los que venían practicando también los judíos, creyendo en Jehová, ¿no?, el Dios Padre, esto lo condenaban, era mal visto y por lo tanto le llamaba inmoralidad sexual. Bueno, en la inmoralidad sexual es abarcativa, pero también dice la palabra que tenían que tener cada uno su propia esposa, ¿no? Entonces, en eso de tener su propia esposa, habla también del adulterio y cómo era mal visto todas las cosas que generaban adulterio, incesto, poligamia, engaño. Había un montón de cosas que vamos a entrar porque es muy abarcativo esto, pero vamos a tratar de resumir. Ustedes después lo van a llevar al punto de su discernimiento para poder entender cuán profundo es este pecado sexual. Y dice acá la palabra: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Entonces, la santificación quiere decir, la palabra esa quiere decir
separado para uso sagrado. Entonces esto tiene que ver con la santificación. Dios nos ha apartado a nosotros cuando somos sus hijos, pero para un uso sagrado, para las cosas sagradas. Entonces así nuestra vida está consagrada para el Señor. Y como dice acá, santificación y que os apartéis de toda fornicación. Y la fornicación tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y hay otra versión que dice así, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. O sea, en esas dos palabras está diciendo simplemente que se aparten de inmoralidad sexual. Y dice acá la palabra, en el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vemos, acá su propia esposa. A ver, si sacás el original griego, dice vaso, y le voy a leer, que cada uno de ustedes sepa poseer su vaso en santificación y honra. Vemos acá la palabra su vaso. En otra versión dice que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Hay dos versiones, la versión que siempre dice vaso, pero se está refiriendo a la esposa, y otra versión dice que se está refiriendo a su propio cuerpo. Yo me inclino más por esta, a su propio cuerpo, que habla de la inmoralidad sexual y es más abarcativo en todas las áreas, hablando de las depravaciones, hablando del adulterio, hablando de muchas cosas, ¿no? Y entonces vemos acá, ¿por qué? ¿Por qué lo digo esto? O sea, si dice vaso, si empezamos a revisar un poquito la versión griega, y dice así ciertamente, dicen que el griego es un idioma que es ambiguo en sí. Y cuando digo ambiguo, quiere decir que puede interpretarse de varias maneras, puede tener varios sentidos. A eso es lo que justamente estamos apuntando. Y vemos acá cuando dice su propio vaso en santidad y honor. Bueno, yo lo que entiendo acá es que cada uno tiene que aprender a controlar su propio cuerpo, sus propios deseos, de una manera santa y honrosa. Ahora, cuando está controlada nuestra mente, o sea, a través de la humillación, lo llevamos a 2 Corintios 10:4, dice la palabra, levantando, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Cristo Jesús, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento, ¿cómo dice? A la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, por la humillación, yo voy a obedecer. Entonces, ahí voy a poder controlar mis impulsos, mi cuerpo. Hay una prudencia, hay una manera natural muchas veces de atajarnos, pero el Señor pide humillación, porque esto no se puede retener mucho tiempo. Esto es como, a ver, como el agua que corre entre la filtración, ¿no? Cuando empieza a salir el agua, empieza a ser desastre. Y así también, de la misma manera, cuando sentimos ese pecado de inmoralidad sexual, lo podemos controlar por un tiempo, podemos fingir, pero no va a tardar mucho tiempo que eso se va a hacer evidente. Por eso nos habla acá cuando dice que sepan tener su propio vaso en santidad y honor, es que se tienen que humillar, pedir perdón, tomar la cruz ahí, matar las pasiones. La palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está acostumbrado conforme a los deseos engañosos. Y parece lindo, ¿no? ¿O no es lindo? No, uno cuando sueña y cuando, bueno, todavía no está casado, no tiene mujer, a ver, sueña, y sueña que tiene relaciones sexuales, y cuando no está la palabra del Señor, parece bonito, uno, tú eso, qué hermoso lo que sentí en el sueño, quisiera sentir esto con esta persona. Ya ahí empieza de a poquito a caminar lo que es la depravación, el degeneramiento y todos esos pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Amén. Dice acá la palabra en el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y qué está diciendo acá? No en pasión de concupiscencia, pasiones desordenadas
como la gente que no conoce a Dios. Eso está diciendo los gentiles, los paganos. ¿Por qué? Los paganos estaban entregados, como ya dije, ¿a qué? Al templo de Afrodita. Ellos adoraban. Entonces era una forma de vivir y era algo común para ellos. Entonces Pablo le pide separación. Y cuando le pide separación le está diciendo, humíllense. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses venían de todas estas costumbres. Imagínate que están practicando la prostitución en el templo de Afrodita. Y de repente que eso ya no pueda correr. A ver, esto es como cuando yo les digo de la Navidad. ¿Por qué la mayoría, cuando viene Navidad, flaquean y muchos abandonan en Navidad y en Año Nuevo? Cuando le hablamos de la idolatría. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso, a esas tradiciones, a esa forma de vivir. Entonces, ¿te pide qué? Te pide tu forma de vivir, tu mente, tu carnalidad. Entonces, uno se entrega a esas pasiones, se entrega a la idolatría y va a cometer estos hechos vergonzosos, como dice adelante. Entonces dice acá la palabra, no en pasión de concupiscencia, bueno, esto ya lo leímos, y dice acá en el 6, ninguno agravie ni engañe a su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Ninguno. Y hay una versión que dice, ninguno agravie a su hermano en este asunto. En este asunto. Hay otra versión que dice, y lo voy a leer, a ver, dice así la palabra, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras, no sucias, no con inmoralidad sexual. Y vemos acá como dice sobre la mujer, porque esta es la versión que viene sobre la mujer. Pero justamente como digo, inmoralidad sexual es abarcativo. Y bueno, tal vez uno no se mete con la mujer de otro. Pero sí, al entregarse a la inmoralidad sexual, estando casado, ¿qué pasa? Hay tentaciones. O estando soltero, muchas veces no se ora, simplemente se busca conforme a su gusto. Y la mayoría de las veces no buscamos entre gente de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde vamos a buscar? Afuera. Porque afuera te colgan las mejores fotos. Entonces vos ves las personas, hoy la foto de perfil, ¿qué es? El hombre todo marcado, musculoso, barba definida. A ver, y eso es lo que le atrae a la mujer. Por el contrario, cuando cuelga una foto de perfil la mujer, ¿qué hace? Su mejor perfil lo da así, ¿o no es así? Con ropa interior. Entonces, vemos que ahí ya está entrando la tentación. Y eso es lo que nos quiere contaminar a nosotros, como en ese tiempo a los tesalonicenses, que era forma común de la vida, pero cuando ya conocieron a Dios, dice, esto no va con el Señor. Esto es inmoralidad sexual, no lo permite el Señor. Cada uno que tenga su propia esposa, dice la palabra del Señor. Entonces, si vos vas, por ejemplo, a Gálatas 5:22, ¿qué dice? 5:19. Dice la palabra 5:19. ¿Quién me lo lee? Porque no tengo internet. 5:19 de Gálatas. Gálatas 5:19. 5:19 de Gálatas. Las obras de la carne son, dice, ahí está. ¿Cómo dice? Las obras de la carne son Vemos. Esos primeros 4 pecados ya tienen que ver con la inmoralidad sexual. ¿Cómo dice el primero? Adulterio. Sí. Y van muy de la mano. Escuchen. Muy bueno eso, porque ustedes se van a agarrar justamente de ahí. A ver. Estos pecados, escuchen, porque justamente
el pecado de inmoralidad sexual, o sea, inmoral para nosotros, que entendemos así y que lo vemos en la palabra, tiene que ver con la idolatría. ¿Vieron que está pegado? Por eso dice idolatría después. Dice, ¿por qué? Porque deriva en esa rama. Justamente había notado acá que la perversión es una mente, es un indicador del alejamiento de Dios. Es una mente depravada, reprobada, como dice en otro pasaje. La perversión fue algo que formó parte de la vida griega. Yo tenía pequeñas anotaciones para poder entender, que lo vuelvo a reiterar. Y finalmente había notado, la inmoralidad sexual y la sensualidad son resultado de la idolatría, que tiene que ver con el templo, en este caso, de Afrodita. También estaba el templo de Artemisa, Diana de los Efesios también, que tenían la misma relación. Más tarde, los romanos adoptaron las mismas costumbres y le pusieron el nombre de Venus. Ahí tienen que ver todo con él, la pasión, el sexo, la seducción. Y bueno, la idolatría y la inmoralidad sexual son fruto del rechazo ¿a quién? El rechazo a Dios. Porque lo primero que nos toma a nosotros cuando nos alejamos a Dios, nos da lo mismo todo. Entonces buscamos pareja conforme a nuestro pensamiento, pero no conforme a nuestro pensamiento son ¿qué? Depravaciones, sexo, da lo mismo la poligamia, da lo mismo el incesto, da lo mismo, a ver, voy a nombrar las cosas que se dicen acá. Swinger, intercambio de parejas, da lo mismo una fiesta con stripper, da lo mismo tener sexo, un trío, da lo mismo una fiesta negra, sexo grupal, da lo mismo todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inmoralidad sexual. Entonces, dice acá la palabra, escuchen, Efesios 4:19. Efesios 4:19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza y moralidad sexual. O sea, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, cuando perdés el temor al Señor, cuando ya no sentís la presencia, cuando ya no hay arrepentimiento, cuando no hay quebrantamiento, justamente te vas a entregar al libertinaje para cometer con avidez, con ganas, toda clase de impureza. Entonces te toma ese espíritu que te descontrola y te entregás. Por eso siempre pide quebrantamiento, porque uno cuando le empieza a dar rienda suelta, hace un pasito y va más allá y va caminando otro pasito, hasta que al final llega a la caída. Y esto es lo que nos está mostrando, ¿no? Hay pecados, como digo, son más sutiles. En el sentido, hoy tenemos conexión por las redes, entonces lo que primero vemos en otros canales que se van presentando, que lo van mostrando a ver y se presentan tentaciones y empezamos a ver que nos gusta primeramente su manera de conducirse, de hablar, que está la sensualidad, la seducción, la manera como transmite, la manera como habla, la manera como se mueve. Entonces justamente eso va atrayendo a la persona que va mirando y de a poquito vas escuchando sus ideas, porque todo comienza por la imagen. Si te agrada la imagen, después vas a dar el otro paso, que es escuchar lo que habla, lo que dice. Y después cuando, como esa persona te agrada físicamente, vas a estar de acuerdo en esos puntos en los que dice, no lo vas a ver por malo, porque la persona ya te cayó bien físicamente. Y empieza a caminar de a poquito, ¿no? Las tentaciones, yo digo, de las redes sociales, porque por ahí comienza todo. Entonces, por una foto, por un video, entonces empieza a caer en gracia, empieza una solicitud de amistad de acá, de allá, y vos no estás pidiendo la dirección del Señor. Vos no estás pidiendo a ver si es voluntad del Señor. Y primeramente, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el cristiano, ¿qué tiene que estar haciendo? Buscando la presencia de Dios y no perdiendo tiempo en las redes. No perdiendo tiempo. Una cosa es que levanto un video para predicar y voy y contesto preguntas que si yo estoy haciendo ese trabajo,
en las redes, estoy dando respuestas bíblicas. Y otra cosa cuando empieza la conversación de acá, de allá, a la vanidad de tu mente, y ahí empieza la atracción sexual. Y así, de a poquito, uno se empieza a alejar de la presencia del Señor porque ya hay otro amor. Ya no está la mente en el Señor, sino la mente en que vos podrías formar una pareja con esa persona. Podrías formar un hogar y ya te haces toda la cabeza. Cuando van a comprar la casa juntos, cuando van a tener familia, ya tienen los hijos grandes, ya se hicieron toda la vida juntos. ¿Por qué? Porque empieza por acá. Y eso va cambiando de a poquito, como digo, sutilmente. ¿Por qué? Porque simplemente no, pero si yo quiero una vida con Dios con esa persona, nada más, lo pensás así. Pero el diablo empieza así. El diablo no se va a mostrar, se muestra como ¿qué? Como ángel de luz. No se va a mostrar manifiestamente, abiertamente. Entonces, de a poquito te lo va sirviendo, te lo va sirviendo. A ver, una chica cuando se te presenta y vos no sabés cómo es su vida, si es rapidita no se va a presentar como rapidita, se va a presentar como una chica, ay sí, estoy sola, nadie me quiere, mi novio me dejó, y vos la ves, pero tremenda carnicería, ¿cómo puede ser? Dice. No, y bueno, empieza la sutileza, después empezás a meterte a poquito y al final después te deja pagando, ¿no? A la semana ya probó tu cuerpo, ya está, ya pasó. Una vez me había dicho una chica, yo sabía, viste, que no, y no en el sentido, era muy bonita todo, pero era chica de una noche, la conocí en el boliche, y a ver, ¿qué clase de confianza vas a tener una chica de una noche? Entonces agarré y ya como me la esperaba y bueno, chao, un besito y chao. Y me dice, ¿y qué así nomás terminamos? Y le digo, sí, ¿qué querés? Y agarré y me dice, no, pero vos no luchás por el que querés. ¿Y qué? Sí, yo te conozco recién. Y bueno, qué sé yo, probemos y bueno, intentamos así. Anduvimos un par de semanas y después ya me di cuenta que venía mala cosa y terminó mal. ¿Y cómo terminé yo? Enganchado y mal. Y la mina, o la mujer, hizo lo que quiso en ese sentido. Entonces logró su objetivo, uno se va metiendo y después queda mal uno sentimentalmente. Y se va contagiando de esos mismos espíritus. Vemos acá la palabra, lo vamos a leer, En 1 Corintios 6, 16, mirá lo que dice. 1 Corintios 6, 16. No quiero explayarme mucho porque si no, si vamos a hablar de la inmoralidad sexual, vamos a tener 4 o 5 horas, conforme a la experiencia de cada uno. Y yo más de 50 minutos no grabo el video. Dice así la palabra: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Vemos acá la palabra. Es un solo cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces cuando dice se une, está en la misma condición espiritual, es un solo cuerpo. Una misma forma de pensar, una misma forma de sentir. Y esto es la condición espiritual a la que llega una persona. A la condición espiritual de que te toman esos espíritus, te contagias esos espíritus, tenés una misma forma de pensamiento, no es que te contagias, está en tu naturaleza, nada más que se encendió ahí, ¿por qué? Porque vos ya le diste rienda suelta. Entonces, dice acá, es un solo cuerpo con ella, y después vos ese mismo espíritu se lo llevás y se lo trasladás a otro, se lo trasladás en el sentido que te unís a otra persona y otra vez para cometer los mismos pecados. Entonces a vos te trajeron dolor, vos llevas dolor a otra persona, porque así comienza. Uno comienza inocentemente, se enamora de todo, es re tonto, re tontita el primer tiempo, y después ya cuando una vez que aprendiste la lección de tantos golpes, ya te contagiaste de ese pecado, se te manifestó, empezás a hacer daño vos, a romper corazones vos, y así empieza el mujeriego, o ¿cómo se le dice a la mujer? La rapidita, vamos a decir. Porque según la sociedad, lo vemos, según nuestra forma de pensar, el hombre siempre es mujeriego, siempre es ganador, y la mujer, ustedes saben que queda mal parada siempre. Pero son los mismos espíritus, ante Dios son pecados los dos. Amén.
Dice así la palabra, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Igual esto ya lo habíamos hablado en este versículo de Colosenses 3:5, una vez que hablamos mucho más amplio de este versículo, cómo tiene que ver todo con la inmoralidad sexual. Hoy existe boliche con stripper, que boliche le decimos a la discoteca, que uno va ahí y ve gente, pero no solamente que se desnudan, sino que hacen su acto sexual en pleno escenario, y la gente todo ahí gritando, viendo eso, contagiándose de esos espíritus. Y por supuesto, ¿por qué fracasan todos los matrimonios? Acá en Buenos Aires había una encuesta, y esto estoy hablando ya de 2010, imagínate cómo será la tendencia ahora. Decían que de esos matrimonios que se estaban casando, o sea, matrimonios nuevos, acá en Buenos Aires, el 50% no duraba 5 años, llegaba a una separación o a un divorcio. Y más alto era el porcentaje a medida que iban pasando el tiempo y a medida que, digamos, te va acercando a las grandes ciudades. Entonces vemos que justamente lo que nos muestra que hay una tendencia muy grande de contaminación. Por eso la palabra nos pide que nos apartemos del mundo. Que dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice la palabra. No puede andar con Dios, porque vos tenés una forma de pensar que según el mundo te parece bien, y según el mundo está todo bien, pero sin embargo te vas alejando de Dios. Dios dice lo contrario. Cuando destruís primeramente tu vida, destruir la del matrimonio, y la destruir por consecuencia la de los hijos. Porque el hijo, ¿a quién va a mirar? Cuando es chiquito al menos. Después cuando es grande hablemos de otra cosa, porque se puede manifestar de diferente manera. Pero cuando es chiquito, el chiquito mira a papá y a mamá y los quiere a los dos juntos, porque a los dos los quiere. Y al chiquito le preguntás, ¿con quién te quedas? ¿Con mamá o con papá? ¿Con quién te querés ir? Y el nene quiere que estén los dos juntos, no se quiere ir con ninguno en especial. Y ahí ya le estamos dañando. Después, los chiquitos no creen en matrimonio. Después en pelea se van a acostumbrar, y cuando son más grandes, ¿qué pasa? Ya se acostumbraron a la pelea. Si es que el matrimonio duró 10, 15 años peleando, se acostumbraron. Entonces, de grande ellos van, me da lo mismo si se van o se van. A mí no me duele, sí. Total, para verlo pelear así, prefiero que esté con otro mamá, prefiero que esté con otra papá. Yo no creo en el matrimonio, no lo creo. Entonces, así se van rompiendo los matrimonios, vamos contaminando la mente de nuestros hijos. Ya no creen en una vida, ¿no? De una pareja permanente, y entonces cada vez van creyendo menos en la palabra. ¿Cómo? Si vos buscaste a Dios, mirá cómo termina. Entonces todas esas cosas nos echan en cara a nuestros hijos. Entonces eso no solamente nos daña a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Amén. Dice así la palabra, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Vemos, fornicación. ¿Fornicación qué quiere decir? Sexo antes del matrimonio, ¿no? Eso exactamente. Impureza, ¿qué tiene que ver con la depravación? Eso más exactamente. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas quiere decir pasiones descontroladas. Cuando te toma mucho, en exceso, que está, muchas veces uno tiene mujer, pero le toma tan descontroladamente que se enloquece. Yo no sé si han escuchado ustedes, no me quiero desbocar, ¿eh? Si han escuchado el sexo hardcore, el sexo duro. Entonces hacen todo movimiento duro, bla, 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 bla. Bueno, por decir algo así, no quiero cometer un exabrupto, pero más o menos así. ¿Por qué? Porque hay un descontrol que uno lo quiere cometer, lo quiere hacer, se descontrola, no puede controlar eso, entonces lo gobierna. Y entonces ya empieza a ser depravado, depravada. Ya después no se conforma con uno, sino quiere con otro, y así va corriendo. Así va avanzando y te va depravando totalmente, ¿no? Porque justamente comienza por un poquito la dosis, y esto es como la droga. Un poquito, probaste, después quieres probar más, y después ya, ¿qué pasa? Te controla. Y después, como los que consumen todo el tiempo, si tienen 100.000 pesos, van a comprar 100.000 pesos de bolsa,
y a consumir, y van a estar 2 semanas delirando, 2 semanas de gira, hasta que no tienen un peso, o hasta que le puede causar la muerte también, ¿por qué no decirlo? Entonces, así también es el sexo, te toma ese descontrol tal que tiene que ver justamente con estos tesalonicenses en ese tiempo, una forma, una conducta, era un estilo de vida griego y, por consecuencia, adoración a Afrodita. Adoración a Afrodita, adorás entonces en este sentido al sexo, a la depravación. Tenés acá en tu mente, y al estar acá en tu mente, controlándote, ya hay un ídolo que te controla. Es un Dios que te maneja. Es un Dios que quiere decir, señores. Entonces es un señor, un amo que te maneja. Y vos sos su esclavo. Entonces te va manejando conforme a su antojo. Y no podés gobernar ni siquiera, hermano, tu mente. Y todo comienza por la contaminación. Cuando más le das a los ojos ahí, cuando más permitís, cuando menos te humillás, cuando menos buscas la presencia del Señor, es fácil activar el teléfono, empezar a ver esas fotos por las redes, pero no solamente ahí se acaba, porque muchos, la foto de las redes ya no le dice nada, después ven un lindo cuerpo, una linda persona, y esto, lo que voy a hablar, tiene que ver más con los hombres, pornografía, ¿por qué no decirlo? Pornografía, una de las cosas que, es vergonzoso hasta hablar y que todos te van a declarar toda clase de pecado. Pero ¿quién te va a gritar? Película pornográfica, Señor. Nadie te va a gritar. A ver, como dijo una persona que estaba orando, Señor, perdóname, pornografía, masturbación, Señor. Y otro que estaba al lado se le empezó a reír. Declaró una verdad. Pero es vergonzoso muchas veces declarar esa clase de pecado, ¿no? Más para un soltero, depravación, pero para un casado, masturbación, pero para un casado también. Porque si tiene su mujer, ¿cuál es el hecho? ¿O cuál es el beneficio de masturbarse? Entonces vemos cómo, parece que no le alcanza a su mujer o... sí, digo más por los hombres, ¿no? Porque los hombres son los que cometen más esta clase de pecado. Las mujeres, por ahí en mucho menor grado, porque tienen otras formas ellas de cometer ese pecado, y nosotros, en ese sentido, los hombres, digo, sí, nos descontrolamos más en nuestra forma de pensar en la pornografía, ¿no? Y dice acá la palabra, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pasiones desordenadas, malos deseos, deseos malos. O sea, si yo estoy mirando a la mujer que no es mía, o a la mujer de otro, ¿qué hay? ¿Hay un mal deseo? Bueno, es abarcativo, esos malos deseos, pero justamente tiene que ver con esto, pensamiento, fuera de lo que la palabra me dice, cada uno tenga su propia mujer. Y dice acá la palabra, y avaricia. ¿Y por qué avaricia? ¿Qué tiene que ver avaricia? Algunos dirán. ¿Ustedes se acuerdan que tocamos en Colosenses? Avaricia es la mezquindad del pecado, y en este caso la mezquindad de la inmoralidad sexual, el depravado. Entonces, acá lo dice la palabra, pecados sexuales. Cosas, dice en el 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis también en otro tiempo cuando vivías por ella. En otro tiempo vivía, le dice a los colosenses. Los colosenses también eran parte de la cultura griega, eran ciudades griegas, y entonces tenían justamente estas clases de pecado. Y como dice acá, vivías en ellas. Ya no lo practican, pero en la mente puede estar. En la mente hay tentación. Y todo comienza por el pensamiento y que nos lleva a hacerlo en acto. ¿Por qué? Porque lo que manda es la cabeza. Si mi mente está en humillación, está en la palabra, no voy a ir justamente a esa clase de acto. Pero cuando me gobierna esto, ahí perdiste. Ahí lo voy a cometer. Y es cuestión simplemente de tiempo, ¿no? Porque lo gobierna y uno lo piensa. Uno no comete un pecado sexual, sin pensarlo. No va a decir, ¿cómo estoy acá? ¿Qué pasó? No, es porque lo pensó.
es porque lo pensó. Entonces eso va avanzando de a poquito, empieza con la tentación, empieza a probar terreno, como el hombre es el que seduce, el cazador, no, más bien la mujer es la que seduce y el hombre el cazador, entonces va probando terreno, a ver por acá, y un piropito, un tantear el terreno, a ver si hay una cabida, un calce ahí, si le da a la mujer. Y si hay sonrisitas, si hay miradita, entonces avancemos así. Y así va comenzando. Y eso es lo que nos va depravando, ¿no? Y entonces entramos en la inmoralidad sexual y eso es lo que hace caer muchas veces al creyente. Es un pecado fuerte. Por eso está permitido el matrimonio, justamente. El matrimonio, aparte de la procreación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pecado que no vas a vencer así de simple. Cuando lo agarro, o al menos cuando yo lo hablo del punto de vista del hombre. El hombre es algo que no se puede controlar y se vuelve loco, empieza a alterarse, a ponerse nervioso, no sabe dónde descargar. Por eso hay violaciones también. La mujer, en cambio, tiene otra forma su cuerpo de reaccionar. No digo que, tampoco no se descontrole, pero reacciona de otra forma. Pero el hombre, si no tiene sexo, en el momento, como dice, que descarga el hombre, ahí se alivia, está tranquilo. Y como dice un dicho, cuando el hombre tiene sexo, tiene ganas de dormir. Y cuando la mujer tiene sexo, tiene ganas de hablar. Son costumbres diferentes, reaccionan, eso es lo que quiero decir, que reaccionan diferentes los cuerpos, la manera de actuar del hombre y de la mujer. Pero lo condena Dios a esta clase de pecado. Y dice acá la palabra, Romanos 1:24. Romanos 1:24. Dice la palabra, 1:23 voy a leerlo. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vemos acá la palabra. Por lo cual también Dios lo entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vemos acá la palabra, después lo explayamos. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre. A ver, ¿quiénes creaban dioses con forma de hombre? Los griegos. Los hindúes mitad y mitad. Imágenes, dice, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Eso tiene que ver con los egipcios. Y bueno, los egipcios y varias culturas en sí. Si ustedes se fijan en Nínive, estaba Dagón, mitad pez y mitad mujer, ¿no? Sí. Y dice acá la palabra, por lo cual Dios lo entregó a inmundicia, o sea, a esos pecados sexuales, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque todos esos dioses tenían que ver, o toda esa cultura, idolatrando a esos dioses, con la inmoralidad sexual. O sea, había un descontrol sexualmente. Entonces, como dice acá la palabra, lo entregó a la inmundicia. O sea, al pecado sexual, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos acá, deshonraron sus propios cuerpos. A ver, un hombre que anda con todas, que le decimos mujeriego, ¿no? ¿Y la mujer? Prostituta, vamos a decirlo así. No es prostituta exactamente, ustedes saben la otra palabra. Entonces, están deshonrando. A ver, ¿y qué va a poder decir cuando lo ve una persona y esa prostituta, por no decir la otra palabra? Entonces, deshonran su propio cuerpo, dice, su propia imagen, su propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene también el mal testimonio. Entonces, esa imagen que damos delante de las personas que están observando. Porque las personas observan este lugar, observan tu vida. Si sos hija de Dios,
tener una conducta casta, una conducta, respetuosa, una mujer del hogar, un hombre respetuoso, de buen trato y un montón de cosas. Un hombre que no engaña, un hombre que es de familia, que van todos juntos a la iglesia el domingo. Pero resulta ser que hay dos números, 2 chits. Entonces, ¿qué pasa? Tenés contacto, te vieron con otra, te vieron con otro, y ahí empieza todo la deshonra, ¿no? La mala imagen. Y como dice acá la palabra, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el consejo de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que otra versión dice una mente depravada, degeneramiento. Y ahí entra el levianismo. Esto es lo que el Señor condena: levianismo, homosexualismo, o sea, hombres con hombres, mujer con mujer. Entonces, ¿cómo trae vergüenza esto, no? Y hasta ahora, por más que haya ideología de género, es mal visto. Vos ves 2 tipos que van abrazados y uno que va caminando así o en la curva, y te da ganas de reírte. Te reís, por más que no, pero se aman, son personas. Sí, son personas, pero tiene que ver con el espíritu que lo gobierna. Y vos fíjate que la mayoría, no te digo todo, pero la mayoría de estas personas tiene un rechazo a Dios tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra justamente los confronta y le dice: esto está mal, esto es pecado, no es normal. Ahora, que me vengan a decir que es normal que 2 tipos se estén besando en una plaza, no es normal. No es normal, ¿por qué lo digo? Y 2 mujeres tampoco, no es normal. Porque lo normal es que vos ves un hombre y una mujer. Siempre ves un hombre y una mujer. Cuando me dicen que es normal, si vos, lo llevamos a esto, si vos tenés un hijo que tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad? De un poquito retraso. No, autismo no, lo otro que... Down, se llama Down. Ahora, vos si tenés un hijo Down, lo vas a amar porque es tu hijo, es lógico. Es lógico. Pero no me digan que es una persona normal, porque no llega a la normalidad. En el sentido que no está 100% como las otras personas. Una persona que le falta una pierna, no me vas a decir que es una persona normal, ¿no? Es un rengo. Y no estoy hablando despectivamente. Y si yo tengo un hijo homosexual, yo lo voy a seguir amando. Es mi hijo. No por eso lo voy a matar, pero no es normal. No quisiera que llegue a ese grado, a eso es lo que voy. No es normal. Y lo están vendiendo por normal hoy. ¿Qué tiene? Son 2 personas que se aman, pero no es normal. No es normal 2 tipos que se estén besando. Porque una cosa que te agrade a la vista, ves un hombre y una mujer besándose. 2 chicos, ¿no? O sea, varón y mujer. Y qué lindo, vos lo vendés como imagen de amor, pero vos no vendés como imagen de amor 2 tipos que se están besando. Encima, y la mayoría hoy, encima de los gays, usan barba, o sea, como yo, ahí se están besando entre pelos, todo. No es normal. No es normal, a eso es lo que voy. Y bueno, que imagínate que me guste acá Leo. Estemos a los besos ahí con las barbas, ahí mezclando los pelos. No es normal. A eso es lo que voy. Y entonces esto lo condena la Biblia. Y dice acá la palabra: por lo cual Dios le entregó a una mente, dice, depravada. Entonces esa es la depravación. ¿Por qué? Porque no quisieron el consejo de Dios. Cuando no querés la palabra, cualquiera de estos pecados te va a tomar. Inmoralidad sexual. Y lo ves bien. Parece lindo cuando uno lo va practicando, pero te deja un vacío. ¿Y qué clase de confianza te da una persona que tenés a tu lado que tiene el mismo espíritu? Si vos sabés que te gobierna el degeneramiento. Y lo voy pensando.
Si a mí, aparte de gustarme mi esposa, me empiezan a gustar y quiero tener sexo con todo y me empiezan a gustar todas, que eso puede tomar en la mente, pero para eso hay que humillarse. Si mi mujer es así, ¿qué clase de confianza le voy a tener? Entonces ahí empieza a haber los conflictos, no te vas a llevar bien. Porque si vos sos así, de apetitosa en la cama, sos como dicen, fiestera, ¿qué clase de confianza vas a tener? No, pero esta, le gusta todo, probó todo ya. Entonces vos te vas, no, porque a mí me gusta ahí, te vas confesando y van hablando cosas del pasado y al final, en vez de producir acercamiento, te produce desconfianza. Y después ya vienen las peleas y después viene la discusión. Entonces, cada vez más te vas alejando y sentimentalmente te provoca un daño, sentimentalmente. Me pasó una vez, lo cuento pocas veces, estaba saliendo una chica, primeramente no empezó por enamoramiento, sino como se me hizo la mosquita muerta, y empezó a contar que que estaba sola, que estaba dolida. Y bueno, empezamos a salir, pero yo nunca le demostré nada. Al final se puso a llorar, hizo todo un teatro. Y bueno, que vos no me amás, que vos no me querés, que vos no me declarás tu amor, bla, bla. Bueno, me empecé a meter de a poquito. Yo digo, wow, está re enamorada. Y bueno, de a poquito me fui metiendo. Y al final me cuenta una vez un novio que tenía y que yo lo conozco casualmente. Y que, bueno, que ese novio la maltrató y la usó. Y bueno, que hicieron un trío con un amigo y cuando me contó esas cosas me tomó algo horrible por dentro. Empecé a llorar porque yo ya empecé a meterme con la chica, o sea, empecé a enamorarme y le digo, basta, no me contés más. Y empecé a llorar porque no podía creer lo que me estaba contando. Y me empecé a dar cuenta que era una depravada. Y al final, gracias a la oración de mi mamá también, se rompió esa relación. No porque yo lo quisiera, sino porque ella misma había venido tarde una vez y se lo recriminé. Y le digo, no, y le dije, viniste re tarde del gimnasio, siempre venía a tal hora, no, que no me andes controlando, y hubo una pelea ahí. Y bueno, y después me di cuenta que el novio anterior, del cual me había contado, justamente era que estaba andando otra vez por ahí. Y bueno, yo a un chico le digo, le cuento toda esta situación y estábamos sentados así en la avenida y agarré y le digo, bueno, pero me prometió por lo menos que no iba a volver con su novia anterior. No termino de decir eso, que pasa en moto abrazado atrás del chico ese tal cual, parecía una película cómica. Me pasó eso. Y mi amigo, ¿qué hizo? Me abrazó simplemente y no pasa nada, Javi, me decía, no pasa nada, no te pongas mal. Bueno, son las cosas que puede pasar, hermano. Esto que nos guarde el Señor, pero tenemos que buscar justamente la voluntad de Dios. Limpieza. Dejar esa inmoralidad sexual, porque con la inmoralidad sexual vamos a sufrir. Dice, 1 Corintios 7:2, y con esto lo dejo, dice, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer. Que cada uno tenga su propia mujer, es extraño. Nadie quiere casarse, pero todos quieren tener sexo. Amén. Bueno, seguimos mañana.